superado los problemas logísticos, ya podemos continuar. Bueno, hola a todos y todas, y a los que nos ven también por pantalla a todo color, ¿no? HD, sí, supongo. Bueno, a mí los organizadores me pidieron que hablara sobre una figura, un método alternativo de solución de conflictos o controversias que la nueva ley, la 3225, está trayendo a consideración de las entidades y los ejecutores de obras, que es esta Junta de Resolución de Disputas o Dispute Boards, que es el nombre que tiene originalmente, donde se crearon, ¿no? Método alternativo de solución de conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que nos va a contar María Natalia luego, en el Perú, en todo caso, hay una percepción de que el Poder Judicial no responde de manera idónea ni eficiente a las partes que quieren solucionar un conflicto y que recurren a ellos, ¿cierto? Si se consultan índices de aprobación, encuestas de aprobación, el Poder Judicial tiene pero muy bajos índices de aprobación. Alguien con justicia podría decir que antes que el Poder Judicial es el Poder Perjudicial, ¿no? Entonces habría que evaluar en ese contexto dos métodos alternativos de solución de conflictos que también tenemos ya, aún hoy, que es la conciliación y el arbitraje, ¿no? Esta conciliación y el arbitraje tienen ya casi 18 años y con sus luces y sus sombras han respondido, yo creo que eficientemente, a la solución de controversias en la ejecución contractual de estos contratos de adquisiciones del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las clases? ¿Por qué el dispute board, no? Se dice que es un método adjudicativo prearbitral de resolución de reclamos. ¿Por qué prearbitral? Porque aparentemente es un experto en ejecución contractual que acompaña desde el inicio de la ejecución de la obra a las partes. ¿Para qué? Para que cualquier conflicto, cualquier controversia sea sometido a su consideración. Puede estar integrado por un panel, o sea, una junta, como se dice, de 3 personas, o puede ser solamente uno. Es una decisión que las partes tienen que asumir. Se solventa además por el pago de ambas partes, ¿no? No solamente uno el que paga, sino ambas partes se solventan. Y la idea es que alguien que conozca la obra más de cerca pueda resolver de mejor manera una controversia que surja y no esperar a que ésta se lleve a un arbitraje. Es más, y como vamos a ver más adelante, la idea es incluso, y la ley se establece y en el reglamento también, que si hay tantas decisiones que adopte esta junta o este adjudicatario, cuantas decisiones tomen, todas serán sometidas finalmente a un mismo arbitraje, no distintos arbitrajes. La idea es que la obra no se paralice. Es lo que estuvo de moda un tiempo en el Perú, hablar que es una especie de solución de conflicto por cuerda separada, sin que la obra se paralice. ¿Por qué? Porque, como ya se ha dicho, lo ha hecho Ana, lo ha hecho Sandro y todos ustedes aquí, la idea no es que tengamos la obra más bonita, sino que cumplamos en el momento oportuno, de manera eficiente, ¿no?, con la satisfacción de necesidades y permitamos el goce pleno de los derechos de la gente. Entonces, difícilmente, si tenemos un hospital que se termina de construir cuando en verdad la gente tuvo que abandonar la zona porque una epidemia los diezmó, no tiene ningún sentido, ¿no? Hubiéramos decidido, quién sabe, construir un cementerio antes que un hospital. Entonces, hay 3 clases de dispute boards, ¿no? Una que es donde la recomendación que emite el adjudicatario o la junta es una recomendación, ¿no? Pueden las partes seguir ese camino, ese derrotero que finalmente marca el adjudicatario o no. Luego hay otra, y esta segunda es la que está asumiendo la legislación peruana, que es la resolución o la decisión. Es obligatoria, sin embargo, y tienes que cumplirla, además las partes que cumplirla, sin embargo, pueden reservarse el derecho arbitral, ¿no? El derecho a someter esta decisión a un arbitraje. Y tienen que hacerlo saber, además, tienen que poner conocimiento que están en desacuerdo con esa decisión.
¿no? Esa puede ser permanente o ad hoc, o sea, quiere decir, permanente es la que acompaña toda la obra y ad hoc es que se le llama para determinadas controversias durante la ejecución de la obra. Y la combinada, siempre hay algo mixto, medio dialéctico, que es una recomendación no obligatoria en un inicio, pero las partes pueden hacerla obligatoria si se ponen de acuerdo, ¿no? La opción legislativa en el caso de Perú es esta segunda, que es obligatoria para las partes, pero que puede ser luego sometida a un arbitraje. Bueno, claro, ¿cuáles son las ventajas? Quienes hablan y quienes abogan a favor de esta figura dicen que es algo así como la prevención frente a la curación en la salud, ¿no? Efectivamente, la prevención se gasta, pero se gasta siempre menos que en la curación, ¿no? Entonces, finalmente, la experiencia y la capacidad de la persona que, digamos, integra estas juntas de resolución de disputas puede permitir que los conflictos se procesen con mucha mayor facilidad, que finalmente las partes puedan llegar a acuerdos y razonablemente decir, bueno, los expedientes técnicos no son exactos, no son precisos siempre, y siempre se generan conflictos, finalmente podamos llegar a ciertas sesiones, de posiciones, de intereses que nos permitan continuar con la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, y si yo conozco además este proyecto desde el inicio, de la génesis, tendré además mayor capacidad para resolver, porque tengo más o menos un norte y una idea clara de qué es lo que se quiere lograr con este proyecto o con esta obra. La Junta de Resolución de Disputas, como digo, está en la Ley 30.225 y también vamos a hablar un poco del reglamento. Ustedes tienen una copia de la exposición, tendrían que corregir que es 4 de julio de 2015, no es 4 de julio de 2014, sería una cuestión un poco extraña que el reglamento saliera primero que la ley. A ver, básicamente, como decíamos, las decisiones de las juntas son vinculantes pero no finales. Está referido a obras, no bienes y servicios, solamente a obras. Y hay algunas decisiones que no pueden ser sometidas a la Junta, ¿no? Por ejemplo, el tema de las prestaciones adicionales. Y se puede someter a la Junta controversias o conflictos que están, digamos, hasta la recepción de la obra por parte de la entidad. No se pueden someter pretensiones de carácter indemnizatorios. Es para obras superiores a 20 millones de soles. Estamos hablando de un poco más de 6 millones de dólares en estos casos. Como decía, las partes tendrían que designar a sus adjudicatarios, ¿no? Si no se hiciera, va a haber unos centros de adjudicación que tendrían que, o si no se define en el contrato, podrían establecerse como, en defecto de esta definición, que si la obra va de 6 millones de dólares a 12 millones de dólares aproximadamente, esta junta puede ser integrada por un solo miembro. Si supera los 12 millones de dólares, tendrían que ser 3 miembros. Estas juntas van a ser administradas por centros de administración de disputas. Los centros tienen la obligación, como ahora sucede con los centros de arbitraje, de tener una nómina de adjudicatarios, de garantizar su idoneidad, su capacidad técnica, su profesionalismo, que además tengan una línea ética, ¿no? Pueden designar el efecto de que las partes no hayan establecido un adjudicatario en un acuerdo previo, pueden resolver recusaciones, ¿no? Finalmente, en estricto, actúan como lo que en la actualidad conocemos en Perú como los centros de arbitraje y el manejo de los árbitros que ellos tienen, ¿no? Designación de los miembros. En el reglamento, ya estamos en el reglamento, se dice que en el caso de un solo miembro, ese tiene que ser un experto en la ejecución de obras. Se estaba pensando justamente que sea un ingeniero o un arquitecto, ¿no? Podría en algún momento ser un abogado, pero si es un solo miembro, preferimos que no sea, que sea más bien alguien que conozca del rubro del cual estamos hablando. En el caso de 3 miembros, podrían sí estar un abogado ahí presente, ¿no?
Y aquí, bueno, hay varios digamos, temas más, pero me interesa que se fijen en estos últimos dos aspectos. Como les decía, más allá, yo creo que este sistema puede, si es acogido, si es culturalmente aceptado por los operadores y los que están involucrados en este tema, la ventaja, por ejemplo, es que si en una obra surgen distintas controversias que son resueltas por esta junta, todas finalmente van a ser acumuladas en un solo arbitraje. No es que una obra tenga distintos arbitrajes que pueda hacer que justamente se disperse la decisión final, más bien va a ser algo más coherente, más integral. Y la otra es, si yo en un momento determinado tengo 7 días para manifestar mi conformidad con la decisión y luego 30 días para plantear el arbitraje, si yo no lo hago, esta decisión se entiende inamovible. Ya. Ahora bien, para yo ir al arbitraje tengo que tener una evaluación previa del titular de la entidad, es decir, la cabeza de la entidad, que en base a un informe técnico legal, con criterios de costo-beneficio y todo, decida ir al arbitraje. Entonces, no es solamente ir por ir. Luego que finalmente ya hay una decisión de la Junta de Resolución de Disputas, ir al arbitraje va a tener que ser una decisión tomada al más alto nivel de la entidad. Entonces eso es bien importante, ¿no? No es, porque si no, claro, en países litigiosos como el Perú, sería muy sencillo, esto es un paso previo y todos vamos al arbitraje sin inconveniente, y vamos todos muy rápidamente. No, la idea es esta, que finalmente esta decisión se tome al más alto nivel. Entonces, en estricto sería una especie de filtro de las controversias, ¿no? Eso nos permitiría justamente reducir, o esperamos que se reduzcan de alguna manera las controversias. Ahora, ¿cuál es finalmente la base, el hecho sobre el cual esta Junta de Resolución de Disputas creo que va a funcionar? Como todo, y ya se ha mencionado también, es un proceso, ¿no? Finalmente esta es un mecanismo que estamos colocando en esta ley y es nuevo, vamos a ver cómo funciona. Sé que en México, en otros países hay juntas y ojalá nos puedan contar sus experiencias, pero básicamente, como decía, es un filtro de controversias y eso hay que entenderlo así, ¿no? No es otro espacio para la litigar. ¿Qué requerimos? Formar adjudicadores, evidentemente. Puede haber alguien que es muy bueno en la materia que desarrolla, es un ingeniero con mucha experiencia, pero creo que ser un adjudicador requiere además habilidades distintas, requiere habilidades como jurisdiccionales de alguna manera, aprender a sopesar argumentos y tomar la mejor decisión, la más equilibrada, la más racional y la que favorezca justamente al desarrollo de la obra y no que entorpezca el mismo, ¿no? Para eso también se requiere capacitar a las entidades, ¿no? Y para que asuman que este es un mecanismo interesante, que efectivamente puede ser, quién sabe, un poco más oneroso al inicio, pero que puede, en el balance, resultar mucho más económico al final. Y requiere también, y este creo que es el gran problema desde mi punto de vista, felizmente Sandro lo ha mencionado y que es de interés para la aplicación de la ley, el conversar con la Contraloría General de la República. La Contraloría me parece que podría finalmente tener o podría ser una piedra en el zapato para que este mecanismo avance de buena manera. Me pongo a pensar si es que en una decisión de la Junta no se favorece en la práctica a la entidad y haciendo una evaluación costo-beneficio la entidad decide no ir a arbitraje y, digamos, someterse a la decisión de esta Junta. Me pongo a pensar qué cosa va a decir la Contraloría luego frente a eso y quiénes van a, digamos, ver su cabeza pender de un hilo por esta decisión, ¿no? Que parecía, y haciendo la evaluación, la más razonable a efectos de concluir la obra.
pero yo no estoy seguro si es que eso se va a lograr. Yo quiero contar una anécdota muy pequeña, por un karma que tengo. Creo que cada vez que estoy en una institución se me convoca para seleccionar personal en algún momento, y en algún tuve que seleccionar a un bachiller en Derecho. Se eligió al que yo creía que era el más competente siendo bachiller en Derecho. Lamentablemente el señor había adjuntado en uno de sus, y digo lamentablemente sarcásticamente, había adjuntado adicionalmente sus papeles un papel de la universidad que acreditaba que había además rendido el examen de suficiencia profesional y que ya era abogado en buena cuenta por la universidad, pero que estaba pendiente de la expedición de su título. Es un cartón con tinta china hecho con un calígrafo, ¿no? Finalmente había una comisión de Contraloría en la institución en la que yo estaba, que creo, supongo, no encontró nada en la oficina de administración, y que decidió a mí hacer un hallazgo. Estuve 7 meses discutiendo con ellos, que en verdad lo había elegido porque era bachiller. En ningún momento, digamos, había dicho yo que debía ser elegido porque era abogado, simplemente era bachiller. Me parecía interesante, sí, que había tenido una actitud más proactiva que los otros y que ya había tenido el título, pero que además yo le decía, si finalmente, que no era el caso, esta persona iba, recogía su cartón, cartulina, ¿no?, con tinta china, con el calígrafo que decía que era abogado, salía muy feliz de la universidad y tenía un percance en el cual perdía este cartón, dejaba de ser abogado, ¿no? Es el fetiche, el culto al papel que finalmente no entiendo, ¿no? Entonces me pongo a pensar, si por una cosa tan nimia y tan tonta como esa tuve un carteo febril digno de mejor empresa durante 7 meses y de vuelta, ¿cómo será un caso donde estamos hablando de más de 6 millones de dólares, ¿no?, y donde yo hago un análisis costo-beneficio y que a lo mejor algún miembro de la Contraloría considera que es endeble, que no es suficiente, que no conviene, que perjudica los intereses del Estado, ¿no? Entonces, eso creo yo que es muy importante. Felizmente un poco Sandro ya mencionó que tenemos que hacer un trabajo muy arduo con la Contraloría, y creo que esa creo que es la base, ¿no? Y bien importante. Tenemos que crear todas las condiciones para que todos los actores puedan finalmente hacer suyo, ¿no?, hacer carne finalmente en quienes van a aplicar esta medida. Bueno, gracias.